Me siento muy honrado al dirigirme hoy a los presidentes de las altas cortes de los 23 países que participan en esta segunda ronda de talleres para preparar la 17ª Cumbre Judicial Iberoamericana que tendrá lugar en ese muy querido país y muy querida ciudad, Santiago de Chile. Qué alegría y qué orgullo para Colombia ser la anfitriona de los representantes de la justicia de América Latina, de España y de Portugal. Les agradezco muy especialmente que hayan seleccionado a nuestro país para esta reunión y felicito a nuestra Corte Suprema de Justicia y a nuestro Consejo Superior de la Judicatura por el esmero que le han puesto a su organización. Me consta personalmente. Valga resaltar que esta reunión se realiza en un lugar muy simbólico de nuestra capital, como lo es este museo, el Museo Nacional de Colombia. Un lugar donde se mezclan la historia, el arte y la ley de una manera muy singular. Si caminamos unos pasos, nos encontramos con una importante exposición de cerámica griega antigua, proveniente ni más ni menos que de ese famosísimo museo en París, el Museo del Louvre. Si vamos más allá, si profundizamos aún más en los pasillos y en las salas en este museo, nos encontraremos con vestigios de nuestro pasado indígena, con retratos y elementos de nuestra independencia, de nuestra vida republicana y con el arte de nuestros mejores pintores, Santa María, Botero, Obregón. Pero hay un dato singular sobre esta edificación que hoy sirve a la historia y a la cultura. Antes de ser museo, aquí funcionó por varias décadas la Penitenciaría Central de Bogotá, popularmente conocida como el Panóptico, por su diseño arquitectónico que permitía la visión de todas las celdas desde una sola ubicación. Aún se preservan en algunas paredes, como parte de la historia de esta edificación, los dibujos y frases escritas por los presos de épocas tan remotas como la Guerra de los 1000 días, en la transición entre el siglo XIX al siglo XX. ¿Qué pedirían esos reclusos entonces encerrados en los lóbregos y húmedos calabozos, a veces por delitos que no cometieron, esperando el juicio que decidiera su suerte? Estoy seguro de que pedían una sola cosa, la misma que aún siguen pidiendo millones de colombianos y cientos de millones de iberoamericanos: justicia. Y hoy se reúnen ustedes, apreciados magistrados, para dar una respuesta conjunta, una respuesta colectiva, desde un ámbito de cooperación internacional e institucional, a este clamor que pareciera resonar todavía en los muros de piedra que nos rodean. Justicia. La demanda por justicia es una demanda histórica, tan vieja como la humanidad, que no conoce y no debe conocer fronteras. Por eso hoy quiero resaltar la importancia que representa para los ciudadanos, para todos los habitantes de nuestra región, el acceso a la justicia. Y debo decir que la razón de la justicia no son los abogados, ni los jueces, ni siquiera las instituciones. La razón de la justicia es la gente. Nuestra obligación como Estado es hacer que la puerta de la ley, esa que nunca pudo traspasar el humilde campesino en un memorable y muy conocido cuento de Kafka, se abra para todos
y que todos la transiten con facilidad y con presteza. La justicia para todos, sin privilegios, sin exclusiones, una justicia pronta y oportuna, es y tiene que ser la ambición y la meta de todos nuestros sistemas judiciales. Y quiero partir de una declaración que parece obvia para quienes viven en un sistema republicano, pero que a veces se pasa por alto cuando los gobiernos ponen primero su interés que el de su nación. El primer requisito de una justicia real y eficiente es la independencia. ¿Cuántos gobernantes, llevados por el ansia de poder o por el prurito de perpetuarse, no han querido moldear la justicia a su imagen y semejanza para convertirla en un instrumento más de su dominio? ¿Cuántos más, angustiados porque la justicia no obedece a sus designios, la han descalificado o la han perseguido, violando las normas más elementales y más importantes de la democracia? Cuando se quiebra el equilibrio de poderes, se mina el Estado de Derecho y se cae en el autoritarismo. Siempre que pienso en esto, recuerdo un símil que utilizaba con mucha frecuencia un expresidente norteamericano, Franklin Delano Roosevelt, sobre cómo debe trabajar el Estado, una democracia. Él decía que las ramas del poder son como tres bueyes que jalan un mismo arado. Si todos jalan al mismo tiempo y son más o menos del mismo tamaño y jalan en la misma dirección, el trabajo se hará bien y se hará con relativa facilidad. Pero si los bueyes van cada uno por su lado, uno se echa y el otro quiere caminar, el trabajo se vuelve imposible. Por eso es tan importante el respeto entre las ramas del poder. Ninguna debe invadir el carril de la otra. Eso es autonomía. Pero al mismo tiempo, todas deben ir en la misma dirección. Eso es armonía. Si algo hace avanzar a una nación, es que sus poderes obren con autonomía y con armonía. Y así lo entendí yo desde el primer día de mi gobierno, desde que asumí el gobierno. Y debo decir, porque no es ningún secreto, que encontré un país con una profunda ruptura entre el poder ejecutivo y el poder judicial. Por eso, uno de mis primeros actos fue el de reunirme con los presidentes de las altas cortes y fui al Palacio de Justicia. Y desde entonces comenzamos a construir una relación absolutamente armónica que, respetando su autonomía, garantizara la debida colaboración entre las ramas del poder. Esa relación ha continuado, yo creo que para bien de Colombia y para bien de todos los ciudadanos. Y partiendo de esta base promisoria, en los últimos 3 años hemos realizado un trabajo decidido e integral para acercar la justicia al ciudadano y para hacerla cada vez más ágil, cada vez más eficaz. Hoy podemos decir que las reformas a la justicia que hemos adelantado en estos 3 años, en este tiempo, han sido, yo diría que trascendentales. No se trata de 1 o 2 leyes de mediana importancia, sino de un conjunto esencial de reformas constitucionales y legales que está llamado a cambiar para siempre y para bien la relación entre los ciudadanos con la justicia. Ese conjunto de reformas constituyen como un todo, muchos me lo han dicho así, la más amplia reforma a la justicia que se haya logrado en muchísimo tiempo. Es el caso del Código de Procedimiento Administrativo y del Contencioso Administrativo, de la Ley de Desmovilizados, de la Ley de Seguridad Ciudadana, del Estatuto Anticorrupción, del Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos
y de la ley que eliminó el incentivo económico a las acciones populares. Y algo trascendental, la ley de víctimas y restitución de tierras, que paga una deuda moral de la sociedad con tantos colombianos que han sufrido en carne propia los efectos de un conflicto de más de medio siglo. Hace un año sancioné otras dos iniciativas fundamentales, como son el Código General del Proceso y el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional, el mismo día que tomó posesión del ministerio nuestra querida ministra Luz Estela Correa, quien llegó al gobierno luego de una muy exitosa carrera en la rama judicial. También se han aprobado en este periodo las reformas constitucionales que permitieron desmonopolizar el ejercicio de la acción penal, con lo cual se hizo posible la participación activa de las víctimas, fortalecer la justicia penal militar y establecer el marco jurídico para la aplicación de una justicia transicional. Esta última iniciativa, conocida como el Marco Jurídico para la Paz, es esencial para el futuro de un país como el nuestro que avanza en un proceso de paz para terminar, ojalá de una vez por todas, con un conflicto a todas luces anacrónico y que nos ha costado demasiado dolor, demasiada sangre. Lo que busca esta reforma es establecer un marco constitucional que nos permita poner en marcha una estrategia integral de justicia transicional que garantice la satisfacción de los derechos de las víctimas, pero al mismo tiempo garantice el logro de la transición hacia la paz. No podemos pretender investigar todos los hechos cometidos en medio siglo de violencia, ni procesar a todos, absolutamente todos los responsables, pero sí podemos construir una estrategia realista y transparente que permita satisfacer de la mejor manera los derechos de las víctimas. Y eso es lo que hicimos. Yo mismo asistí como jefe de Estado a defender esta reforma en una audiencia que citó la Corte Constitucional y recibimos la semana pasada con satisfacción y con esperanza la decisión de la Corte de declararla exequible. Esta decisión, tomada por los magistrados en su sabiduría y buen criterio, después de un análisis profundo y de escuchar las más diversas opiniones, porque ahí en esa audiencia y en el país se han venido escuchando las más diversas opiniones, es una muestra más de cómo las ramas del poder, sin injerencias indebidas, pueden y deben trabajar por un mismo fin, que es la paz, el bienestar, la felicidad de la nación. Y qué bueno sería que de esta reunión, apreciados magistrados, saliera una declaración, una señal de apoyo de la justicia de Iberoamérica a este proceso de paz. Y ojalá un apoyo encapsulando una frase que me dijo cuando se iba a iniciar el proceso, que yo acudí a él simplemente para que me diera luces, al antiguo fiscal de la Corte Penal Internacional, doctor Luis Moreno, quien después de una larguísima discusión sobre cómo proceder, cómo ir encauzando un proceso tan complejo como este, me dijo una frase que me quedó sonando y me sigue sonando y me seguirá sonando. Me dijo, en última instancia, para concluir, lo que quiero que se lleve, presidente Santos, en la cabeza, y se lo digo de corazón y de donde vengo, es que la justicia no puede ser obstáculo para un país que quiere la paz. Más recientemente, sancioné una ley de reforma al arancel judicial que desincentiva las demandas temerarias para descongestionar los despachos judiciales
y genera a la vez importantes ingresos a la rama. Y no más, la semana pasada expedí el decreto 1829 o del arbitraje online para pequeñas causas, con el cual buscamos facilitar el acceso a la justicia de quienes están involucrados en un conflicto de carácter contractual. Esta figura está dirigida en especial a lograr la solución rápida y en línea de pretensiones menores para así contribuir a la descongestión y a garantizar la tutela judicial efectiva. ¿Qué representa todo este conjunto de códigos y reformas a los que me he referido? Representa la decisión de un Estado democrático y moderno, con instituciones que trabajan coordinadamente, de abrir la puerta de la ley y de acercar más la justicia al ciudadano. La reforma integral a la justicia que hemos realizado a través de las iniciativas que acabo de señalar es la mejor prueba de la fortaleza y armonía de nuestras instituciones, que como todas instituciones tienen sus defectos y pueden cometer equivocaciones, pero son instituciones que quieren ir progresando cada vez más. Los nuevos códigos, como el contencioso administrativo y de procedimiento administrativo y el general del proceso, avanzan en particular en nuestra meta de tener una justicia moderna, más eficaz, más eficiente. ¿Cómo lo hacen? Con medidas para que los procesos sean más sencillos, sean más ágiles, con menos trabas y que tengan una duración razonable. Se simplifican y unifican procesos, se eliminan trámites o etapas procesales innecesarias y se dan mayores facultades al juez para fallar anticipadamente o proteger derechos e intereses mientras se produce la sentencia definitiva. También se establece la oralidad y el sistema de audiencias concentradas para que las demandas sean resueltas en el menor tiempo posible. Y algo muy importante, que hace parte del temario de esta cumbre, se incorporan las tecnologías de la información y las comunicaciones en la gestión de los procesos. Ya es hora de que el siglo XXI llegue a los despachos judiciales. A través del Plan de Justicia Digital vamos a tener muy pronto litigio en línea y expedientes digitales que reemplacen ese arrume de papeles que son la pesadilla de todos los juzgados. Y vamos a cumplir el sueño de las partes y sus apoderados de poder enterarse de las decisiones judiciales y remitir memoriales sin tener que hacer desplazamientos que en el mundo de hoy son inconcebibles e ineficientes. Así vamos avanzando hacia nuestra meta de una justicia pronta y oportuna. Por supuesto que nos falta mucho, muchísimo, pero estamos poniendo todo nuestro empeño, toda nuestra ilusión, comenzando por los recursos. Para la descongestión de los juzgados hemos invertido $1 billón, más de 500 millones de dólares, con lo que hemos podido concluir más de 800,000 procesos represados. Igualmente estamos invirtiendo $2 billones, es decir, más de 1.000 millones de dólares en infraestructura física y tecnológica para implementar la oralidad y la justicia digital que establecen los nuevos códigos. También hemos comprometido 1.4 billones de pesos, es decir, unos 720 millones de dólares para la nivelación salarial de los empleados de la rama judicial, porque entendemos perfectamente que una justicia moderna requiere de funcionarios con una remuneración digna. Así estamos cumpliéndole a la justicia en Colombia, es decir, a nuestros ciudadanos, como aspiramos se haga en todos los países de Iberoamérica. Apreciados magistrados, si las piedras pudieran hablar, imaginemos por un momento a esos hombres oscuros, magros, sin esperanza,
que sufrieron e incluso murieron dentro de estas paredes arrastrando el pesado grillete de sus condenas. Ellos pedían justicia, así como nuestros pueblos hoy siguen clamando por justicia. Los invito con todo entusiasmo y con el mayor respeto a que hagan de esta cumbre una respuesta histórica a este clamor. Muchas gracias.